y de esa manera ya podamos tener mejor, podamos realizar mejor los ejercicios propuestos, ¿no? Entonces, a ver, les voy a compartir mi pantalla. Ok, en este caso, por ejemplo, sí, se les ha dado un par de ejercicios. En el caso de Darlington, hay algunos parámetros que deberíamos de conocer, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? Que cuando nosotros hablamos de transistores de tipo Darlington, entonces podemos tener o bien como les había indicado, podemos realizarlo nosotros mismos con un par de transistores y verificar lo que es la ganancia, en este caso de corriente, o en este caso también ya las electrónicas nos proponen, ¿no?, un transistor Darlington encapsulado. Entonces, nosotros también hacemos uso de esos componentes que nos sirven bastante bien para lo que es la ganancia de corriente. Ahora, una de las características principales de estos transistores de tipo Darlington, y eso también es bueno que lo tomen en cuenta, dado que hasta ahí va a ser el examen, los transistores Darlington tienen el parámetro de lo que es voltaje base emisor, ¿sí? Voltaje base emisor en este caso, ustedes recordarán que nuestro transistor tiene un valor de 0,8 voltios, ¿no es cierto?, por cada transistor. Si nosotros tenemos dos transistores en forma de cascada, entonces, pues, este valor se duplica, ¿no es cierto? Y si ustedes se dan cuenta, 0,8 por 2 sería 1,6 voltios, ¿no es cierto? Entonces, ese es el voltaje digámoslo así, convencional, que es utilizado para los transistores de tipo Darlington. Ya, entonces, si es que yo les pregunto, ¿cuál es el valor del voltaje entre base emisor de un transistor Darlington? Entonces, esta sería la respuesta, ¿no es cierto? De 1,6 voltios. Y la corriente del colector tradicional, ¿sí?, sería regularmente 100 miliamperios. Este valor ustedes lo van a encontrar en lo que es las hojas de, de datos de cada componente, ¿no es cierto? Entonces siempre les da parámetros mínimos, máximos, parámetros de trabajo, etcétera. Y otra característica importante que también ya lo habíamos hecho en clase y no se deben olvidar es que la ganancia de corriente ofrecida por lo que es el Darlington, ¿sí?, es decir, el HFE, o también se puede denominar beta D, que sería beta de Darlington, que eso lo denota para saber qué tipo de ganancia estamos preguntando, ¿no es cierto? Cuando se trata de un transistor de tipo Darlington, generalmente nos da beta D. Y ese valor, ¿sí?, no se olviden, que es la multiplicación, ¿sí?, la multiplicación de los transistores internos que nosotros tenemos dentro de nuestro Darlington, ¿sí? Mayormente es la multiplicación de ambos valores. Por eso yo les decía, podemos hacer la prueba con dos transistores cualquiera y en el ejemplo que ustedes mismos han presentado el día lunes, entonces ahí el parámetro de ganancia de cada uno de estos dos transistores, entonces se multiplica, ¿no es cierto? Entonces hay algunos transistores en específico que en este caso se utilizan como Darlington, que es el 2N999. Sí, y la conexión interna que tiene es como esta, ¿sí? Es como esta. Es de tipo NPN, ¿ya? Y el funcionamiento es similar, es como si nosotros tuviéramos un transistor común y corriente, ¿sí? La corriente de base pasa por el encapsulado, la corriente del colector igual en una sola conexión, si ustedes se dan cuenta, se unen sus conexiones, ¿no es cierto? Y nosotros también lo podemos polarizar
con los circuitos tradicionales que nosotros ya conocemos. O sea, si yo les digo polarización por emisor, polarización por base, entonces ustedes ya conocen ese tipo de polarización. ¿Cuál va a ser la diferencia cuando nosotros utilizamos una polarización de un circuito Darlington? Acá las fórmulas también ya les dejé en el documento de referencia de los ejercicios. El del tipo BCC, por ejemplo, es ahí donde ustedes tienen un voltaje, ¿sí? Tienen un voltaje, ya saben, de tipo DC. El voltaje base emisor, que en este caso ya no sería el voltaje base emisor tradicional, que serían los 0.8 voltios, si ya serían los 1.6 que corresponden a una configuración de tipo Darlington, ¿no es cierto? Y la resistencia de base, ustedes ya la conocen, la ganancia de corriente que está sujeta, entonces va a depender del componente, esto seguramente nos van a dar como dato, el valor de la resistencia del emisor, que también nos pueden brindar como dato. La ecuación que nosotros utilizamos para encontrar la corriente del emisor, ¿sí? Es aproximadamente el valor de la ganancia, ¿sí? El valor de la ganancia de un transistor Darlington más 1. Pero si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, la ganancia de un transistor Darlington, aproximadamente 5.000, digamos, ¿no es cierto? 5.000, 4.000. 4.000 más 1 va a ser 4.001. Y eso multiplicado por un valor, entonces seguramente no va a tener mayor variación. Por eso se dice que aproximadamente este valor sigue siendo, ¿sí?, el valor de la ganancia del transistor Darlington por la corriente de base. Y si ustedes lo verifican, entonces podemos hacer un pequeño ejercicio en este momento para hacer la verificación correspondiente, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, a ver, hagan un pequeño cálculo, si es que tienen a la mano su calculadora. A ver, sumen, por ejemplo. Digamos que nuestra ganancia es 4.000. Nuestra ganancia es 4.000. 4.000 más 1. Y nuestra corriente de base le vamos a poner, mm, le pondremos 250 microamperios, ¿ya? 250 microamperios. Entonces, ustedes me van a multiplicar 4.001, ¿sí? 4.001 por 250 microamperios. No se olviden que al decir micro les estoy diciendo 10 a la menos 6, ¿no es cierto? Entonces hagan esa multiplicación, me dicen cuánto les sale. Si alguien tiene el cálculo, entonces me lo indica. ¿Alguien tiene el dato, por favor? Jóvenes. Uno, ingeniera. Bueno, a mí me salió uno. No, a ver. Y disculpe, ¿puedes repetir los datos? Es que recién fui a buscar la cálculo. Ok. Les repito los datos. La ganancia, sí, que en este caso sería el valor de beta D, es 4.000, ¿ya? 4.000. Y el valor de la corriente de base es 250 microamperios. ¿Ya? Está correcto lo que dice su compañera, ¿no es cierto? Sale 1 con 3 decimales de 0, ¿no es cierto? Eso nos sale. Ahora hagamos una operación parecida.
¿Qué sería el caso de esta fórmula, no es cierto? Que sería beta D, que sería 4000 multiplicado por 250 micros. O sea, solamente la diferencia va a ser en que acá hemos utilizado el valor de 4001 y acá vamos a utilizar el valor de 4000. Veremos cuánto sale. No sale uno exacto, ¿verdad? A ver, les repito los datos. 4000 multiplicado por 250 microamperios. ¿Está bien? No sale uno exacto, ¿verdad? Eso, muy bien. Ya, entonces ahí también nosotros nos damos cuenta que los valores son demasiado próximos, ¿ya? Los valores son demasiado aproximados. Entonces, esto nos denota que nosotros tranquilamente podemos, por decir, este valor de 1, podemos omitirlo, ¿no es cierto? De tal manera que el resultado no nos va a afectar en gran medida por los valores altos de ganancia que nosotros tenemos, y no solamente en lo que son las configuraciones Darlington, sino en cualquier configuración. Tal vez ustedes en algún texto van a ver que para encontrar lo que es la corriente del emisor, utilizan el valor de beta más 1. Y nosotros siempre hemos utilizado este valor, ¿no es cierto? El valor de beta multiplicado por el valor de la corriente de base. Pero en algunos casos van a ver esa fórmula y ustedes se van a preguntar, pero ¿y de dónde sale ese 1? Entonces, este 1, por ejemplo, sale de las fórmulas anteriores que en polarización se realizan. Entonces, no le den tanta relevancia, ¿no es cierto? Entonces, hay algunas relaciones de ganancia en las que aparece ese valor de 1, pero como les digo, no nos afecta en gran medida. ¿Sí? No nos va a afectar en el momento de realizar la parte de los cálculos. Por eso siempre nosotros tomamos como referencia a esta fórmula, en la que es beta, ¿sí? Por el valor de la corriente de base para obtener la corriente del emisor. Luego tenemos el valor de voltaje del emisor, que sería la corriente del emisor por la resistencia del emisor. Esto ya lo conocemos por ley de Ohm. Y también encontrar lo que es el valor de voltaje de base, ¿sí? Y que es igual o equivalente en este caso a lo que es el voltaje del emisor más el voltaje de entre base emisor. ¿Ya? Entonces, esto igual, en algún momento habíamos indicado que es la relación entre los voltajes que nosotros tenemos por la diferencia que existe entre uno. Entonces, si nosotros, por ejemplo, despejamos el valor del voltaje de base emisor, va a ser igual a la diferencia del primer valor, que en este caso sería la base, menos el voltaje del emisor. Y haciendo lo que son los despejes correspondientes, entonces vamos a obtener esta ecuación, ¿no es cierto? Entonces, esas son nuestras ecuaciones de referencia para cuando nosotros queremos hacer un análisis de polarización de tipo DC. Ok, acá también lo bueno del texto que les estoy mostrando es que tenemos también, les repito, que el valor de beta, ¿sí? El beta sub D, es directamente lo que es la ganancia del transistor Darlington, ¿ya? Es la ganancia del transistor Darlington. Si yo te doy una configuración de tipo Darlington, no te voy a dar solamente beta, te voy a dar beta D. Eso significa que es la ganancia de toda la configuración, no es la ganancia individual, nada más, ¿ya? Ese es un valor que nos van a proporcionar de dato. Ok, acá por ejemplo tenemos un ejemplo que seguramente
nos va a servir bastante para lo que es aclaración de algunos datos. Ya saben ustedes el voltaje de tipo DC, que sería en este caso el voltaje de alimentación, 18 voltios. Tenemos una resistencia que entra por la base. Tenemos aquí, como ya les había indicado, la ganancia del transistor Darlington. Se dice BD porque es la ganancia de todo el transistor Darlington, ¿no es cierto? Ahora, si nos dieran solamente beta 1 y beta 2, eso significa que nos están dando la ganancia de cada transistor y yo tengo que encontrar la ganancia del Darlington. ¿Cómo encuentro la ganancia del transistor Darlington? Multiplicando ambas ganancias, ambos betas, nada más, ¿ya? Y no se olviden que el voltaje entre lo que es base emisor, ¿sí? En un transistor Darlington es de 1.6 voltios. Y aquí está, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes observan, simplemente se está haciendo el reemplazo de la fórmula. BCC, perdón, que sería el voltaje que está ingresando por la fuente de alimentación, menos el voltaje base emisor, que sería 1.6 voltios del transistor Darlington. Tenemos lo que es la resistencia de base, que acá nos dice que es 3.3 megaohmios, entonces lo está anotando, más el valor beta del Darlington, beta D. Entonces el beta D acá ya nos da igual como dato, que sería 8000 y multiplicado por lo que es la resistencia en el emisor. Está acá justamente, que sería 390 ohmios. Y haciendo los cálculos correspondientes, según el ejemplo, sale aproximadamente 2.55 microamperios. ¿Ya? Y como les había indicado, ¿no? En el caso de la corriente del emisor, no se toma tanto en cuenta este valor de 1. Directamente nosotros tomamos como referencia esta ecuación, que sería el beta D, que en este caso nos da como dato 8000, multiplicado por la corriente de base, que es 2.56 microamperios. Entonces, haciendo la multiplicación de ambos, vamos a obtener lo que es un valor de 20.48 miliamperios. Estos datos son verificables, ¿no? Son verificables y también al mismo tiempo ustedes pueden hacer la comparación entre lo que es la corriente del emisor y la corriente del colector. Ya, muy bien. Bueno, les he dejado este ejercicio, ¿no? Un ejercicio parecido a este, por eso también les estoy explicando. Y esto también les va a servir a ustedes, ¿no? Este, por ejemplo, para que lo revisen en el texto, está en la página, a ver, denme un segundito, en la página 300, en la página 300 del libro de Boylestad. Les voy a pasar nuevamente el texto, ¿les parece? Para que no tengan mayor problema. No sé si entrará en el WhatsApp, pero voy a intentar mandarlo al WhatsApp. Y si no entra, entonces directamente al Telegram para que lo puedan descargar aquellos que tal vez no lo tienen. Pero lo tienen también en plataforma, así que no creo que tengan mayor problema. ¿Sí? ¿Alguien estaba levantando la manito? ¿Alguien estaba levantando por ahí la manito? Ok, ya. Les repito, el ejercicio que está como ejemplo para que puedan resolver la práctica está en la página 300 del libro de Boylestad. Les voy a facilitar nuevamente el PDF. Está en la plataforma por si acaso, ¿ya? Está en la plataforma. A un principio de semestre les he dado este libro de referencia justamente para que puedan revisar todos los capítulos que estamos abarcando, ¿no? Luego también acá, si ustedes se fijan, nosotros tenemos lo que es para encontrar la corriente, perdón, el voltaje del emisor, ¿sí? El voltaje del emisor lo realizamos al
multiplicar solamente la corriente del emisor por la resistencia del emisor. Entonces, como también tenemos esos datos, no vamos a tener mayor problema, ¿no? Aquí tenemos la corriente que se ha encontrado en una ecuación anterior y posteriormente lo que es la resistencia. Ahora tal vez, digamos, para que no nos quedemos con la duda, chicos, entonces podemos realizar lo que es el cálculo. Ustedes hacen la verificación y con eso yo creo que tranquilamente vamos a poder verificar si estos resultados son correctos. También podemos encontrar lo que es el voltaje de base, que directamente sería el valor del voltaje del emisor más el valor del voltaje de base. Entonces, sumados ambos, nos da 9.65 voltios. ¿Ya? 9.65 voltios. No se olviden que el valor del voltaje de base siempre va a ser menor que el voltaje de alimentación. En todos los casos, siempre va a ser menor. Ya eso no se olviden, jóvenes. Y el voltaje del colector. El voltaje del colector, ¿cómo lo determino? Igual, de la misma manera, el voltaje del colector, si es que yo no tengo ninguna resistencia por acá, entonces directamente va a ser el mismo que el de la fuente de la alimentación. Entonces, por lo tanto, van a ser los 18 voltios que tenemos ahí. Eso sería en cuanto a esta parte. No sé si tienen alguna consulta tal vez para reforzar lo que es esta parte de ecuaciones, la parte de resolución, tal vez algún término que no lo identifiquen. Preguntas, dudas, tal vez, jóvenes. Y que disculpen, no sé si podemos repasar de ellos un poquito o algo menos un ejercicio o algo así. Perdón si me vuelves a repetir la pregunta. No sé si podemos, que se llama, resolver algo de yodos, de los primeros temas que hemos avanzado, no puedo asistir en él. No sé si puede ir, depende, pero Allá, me dices para repasar los primeros temas. sí, de yodos. No sé si puede, pero si es que no está bien, entonces. Ok, ya, entonces, ¿te parece si lo hacemos al final? Vamos a explicar el segundo ejercicio también que tenemos en la plataforma para ver que no se queden con esa duda, ¿ya? Puesto que mañana también es el examen, ¿no? Y después vamos a hacer un repasito general para que ustedes lo vean, ¿no es cierto? De todas maneras, en clases ya habíamos realizado ejercicios, ¿sí? Ejercicios y lo que está en la plataforma, los ejercicios que ya me han presentado también. Entonces, si tienes más dudas, entonces lo puedes revisar también los videos. Pero ahora vamos a revisar la última parte y vamos a hacer un refuerzo general de, de todo lo que se ha visto, ¿no? Entonces, más que todo, los conceptos más importantes para que ustedes tengan en cuenta esa parte. Ok, no te preocupes, Rosemary. Enseguida vamos a ver lo del amplificador, ¿ya? Muy bien. Entonces, esto sería en cuanto a lo que es la parte de polarización de un circuito Darlington, ¿no es cierto? Entonces, los parámetros, como les digo, son conocidos. Las ecuaciones igual ya las tienen, entonces no van a tener mayor complicación en eso. Les sugiero, jóvenes, les sugiero que tengan también a la mano, no sé si se acuerdan, en una de las clases les he mandado em, una tabla donde se encuentran las ecuaciones más importantes de polarización. Tengan a la mano, mejor si se lo imprimen esa hojita, porque les va a servir más que todo para la parte de identificación de ejercicios. Se les va a solicitar, por ejemplo, algunos cálculos que tengan que realizar, como en el primer parcial, ¿no es cierto? En el primer parcial se les ha dado algunos ejercicios, entonces de la misma manera en este parcial va a haber ejercicios, entonces tengan a mano esa tablita para que no pierdan mucho tiempo.
Eh, claro que sí, no te preocupes. Les voy a volver a mandar el formulario para que lo puedan repasar y lo puedan revisar. Y si ustedes hacen un poquito de memoria, esta fórmula también está. Obviamente que esto es para la configuración Darlington. ¿Cuál sería la única diferencia? El valor del voltaje base emisor y lo que es la ganancia de, en este caso, sería la configuración Darlington. Después el resto de la configuración es la misma. Si yo les doy otra configuración de tipo Darlington, entonces ustedes puedan utilizar las mismas ecuaciones, ¿sí? Tomando en cuenta esos detalles, ¿no? Entonces, como una recomendación, les digo que repasen ese formulario, ¿no? Entonces, les voy a volver a enviar, como les digo, este texto más el formulario para que se lo impriman o lo tengan a mano. Y si es que no tienen una impresora a la mano, por lo menos lo puedan transcribir y tenerlo, ¿no es cierto? No estar todo el rato pendiente del celular, porque a veces estar muy al pendiente del celular, como es pequeña la pantalla, entonces perdemos tiempo, ¿no? Entonces, para no perder mucho tiempo en el examen, podemos hacerlo de esa manera. Ok, vamos a, vamos a repasar, ¿sí? Vamos a repasar esa parte. Esto es lo mismo, ¿no? El circuito en CA, entonces como habíamos indicado, la configuración igual, ¿no? Acá es donde lo que les decía, la configuración de entrada, ¿sí? Ya lo tomamos como impedancias. Cortamos lo que es la parte de conexión de tipo BCC y lo conectamos a tierra. Entonces, lo que es BCC directamente se va a tierra y lo que es el voltaje de entrada va a ser directamente a través de lo que es la base, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, en la configuración de tipo AC, nosotros tenemos un voltaje de entrada. Si ustedes se fijan, tenemos un capacitor. En tensiones alternas, cuando nosotros tenemos un capacitor, entonces funciona como un circuito cerrado, ¿sí? Acá igual, lo mismo, ¿no? Funciona como un circuito cerrado y nosotros tenemos un voltaje de salida. VI es voltaje de entrada, VO es voltaje de salida, no se olviden de eso. Y cuando tenemos lo que es la alimentación de tipo DC, entonces como si esta configuración nosotros tenemos que colocarla a tierra directamente para tener una sola fuente de alimentación. Así, tal como está acá. ¿Ya? Tal como está acá en esta configuración. Entonces, nosotros podemos determinar esta parte. Ahora, para encontrar, por ejemplo, lo que es la configuración como tal, ¿sí? Podemos utilizar alguna relación que existe entre lo que son las resistencias internas, que en este caso son las R minúsculas, ¿ya? Las R minúsculas son las resistencias internas que se manejan en toda configuración cuando tenemos tensiones alternas, ¿ya? Estos parámetros, por ejemplo, de RE, son parámetros que nos dan, ya que nos dan de la configuración de los componentes, ya. Entonces no se van a asustar cuando ustedes vean una R minúscula y una R mayúscula. Cuando hablamos de R minúscula, simplemente estamos hablando de las resistencias que son aplicadas en AC. Y cuando vemos una letra en mayúscula, estamos hablando de las resistencias aplicadas en DC, ¿ya? Entonces, eso más que todo para que ustedes lo tengan bien claro, ¿no? Entonces, también aquí un poquito adelantándonos en las configuraciones que nosotros tenemos en Darlington o en una configuración cuando estamos utilizando un transistor común y corriente, se realizan igual, utilizando Thevenin, utilizando Norton. Lo bueno, sí, lo bueno es que ya hay para algunas configuraciones ya conocidas, como las que nosotros estamos utilizando, fórmulas directas. Entonces nosotros no tenemos tanta necesidad de ir realizando demasiado trabajo, por así decirlo, ¿no? Entonces tenemos un trabajo optimizado, salvo pequeños despejes que no son nada fuera de lo común o no son cálculos como los que ustedes realizaban en cálculo 1 o en cálculo 2. Son cálculos bastante sencillitos que nosotros los podemos ir realizando, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá nos dan algunas ecuaciones,
¿sí? Nos dan algunas ecuaciones en las cuales nosotros podemos resumirlas, ¿no es cierto? Por ejemplo, ZI es igual a lo que es la resistencia de base en paralelo. No se olviden que estas dos líneas que están acá significa en paralelo a lo que es BD, que significa la ganancia del transistor Darlington multiplicado por la resistencia del emisor. Y aquí también les hace recuerdo, ¿no? El valor de la ganancia de un transistor Darlington es la multiplicación del valor de beta 1 por beta 2. ¿Sí? Aquí está, ¿no? Esto es beta 1 y esto es beta 2. Y entonces, si es que no nos dan la configuración total, por así decirlo, el valor de beta D, nos tiene que dar por lo menos el valor de la ganancia de lo que es el transistor 1 y de lo que es el transistor 2. Con eso nosotros podemos encontrar BD. Y si encontramos BD, entonces tranquilamente con los otros datos ya podemos encontrar la impedancia de entrada. Esta es la fórmula, por si acaso, ¿ya? Esa es la fórmula de la impedancia de entrada. De todas maneras, en la práctica no se los puse, pero les voy a hacer, aunque manuscrito, se los voy a mandar para el grupo para que ustedes tengan también las fórmulas de referencia que me han pedido. Bueno, revisando los documentos, eso es lo que yo quería, ¿no? Que revisen ustedes los documentos. Ahí se van a dar cuenta que sí van a encontrar esos datos, como en este caso, ¿no? Enseguida, a ver, vamos a hacer lo que es la parte de ganancias, tanto de corriente como lo que es de voltaje. Aquí, si ustedes se fijan, la configuración que nosotros tenemos es de acuerdo al tipo de transistor que nosotros vayamos a utilizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, las corrientes de salida se aplican, ¿sí? Con lo que es ley de Kirchhoff, ¿sí? Aquí está, por ejemplo, la corriente de salida, que es igual a la corriente de la base 2, ¿sí? La corriente de la base 2, más lo que es el valor de beta 2 por la corriente de la base 2. ¿Sí? Aquí tenemos la configuración como tal. ¿Y de dónde sale esto? ¿Se acuerdan que les he dicho que tenemos configuraciones equivalentes? Entonces, de acuerdo a esa configuración equivalente, sale este circuito, ¿no? Entonces, ahí redibujamos lo que es la configuración para obtener lo que es la ganancia de corriente para lo que es un circuito de tipo AC. Y de la misma manera, ¿no? Entonces, para obtener la ganancia de un circuito AC, ¿qué tiene que ser igual? Es igual a la corriente de salida sobre la corriente de entrada. ¿Y eso qué implica? Entonces, la corriente de salida para esta configuración es el valor de beta 1 por beta 2 por la resistencia de base. Ahora, como les digo, si no tenemos el valor de las dos betas, pero tenemos el valor de beta Darlington, entonces solamente sería el valor de beta Darlington multiplicado por la resistencia de base, dividido entre lo que es la resistencia de base más, ¿sí?, el valor de beta por la resistencia del emisor. Entonces, si ustedes se fijan, entonces el resultado es bastante coherente, ¿no? Eso es lo que nos tenemos que fijar. Ya, eso es. De esa forma nosotros podemos encontrar. Estas serían las ecuaciones, chicos. Tomen en cuenta. Podría decirse que sería la 5.105, por hablar de una forma genérica, ¿ya? Porque esta B es de Darlington, ¿no es cierto? Pero si yo utilizo en una configuración que no sea de tipo Darlington, igual me funciona. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Quitarle la D y utilizar lo que es la ganancia de ese circuito, ¿no? La ganancia de corriente de ese circuito, nada más. Y eso es lo único. Y con eso puedo obtener la ganancia de corriente de la configuración que me dan. ¿Ya? Entonces, eso sería. Otro detalle que es bien importante, si ustedes se fijan, acá yo tengo corriente de salida sobre corriente de entrada. Al tener estos dos datos, ¿sí? Si se van a fijar, el resultado se simplifica. Se simplifica al tener lo que son las resistencias. Ohmios con ohmios se simplifica y
la ganancia que nosotros vamos a obtener de corriente no tiene unidades. Cuidado que aquí me pongan amperios, me pongan ohmios o voltios. No, las ganancias no tienen unidades, son adimensionales y eso tienen que acordarse, ¿no? Tanto lo que es la ganancia de corriente como lo que es la ganancia de voltaje. ¿Ya? Entonces, con esto ustedes ya pueden obtener lo que es la ganancia de corriente. Esta ecuación. 5.105, ¿sí? Les sirve para encontrar lo que es la ganancia de corriente. Vamos a ver lo que es la ganancia de voltaje, ya para la configuración también que se les ha mostrado. De la misma manera, ¿no? Se hace un análisis previo, ¿sí? Donde se determina lo que es el voltaje de salida, que sería la relación entre la corriente de salida por la resistencia del emisor, dado que es en la resistencia que se está teniendo en lo que es la parte de salida, ¿no? Y el voltaje de entrada, no nos olvidemos que es igual a la corriente de entrada multiplicado por la resistencia de base en paralelo por la impedancia de entrada, ¿ya? Por la impedancia de entrada. Entonces, hacemos todo lo que corresponde a lo que son los despejes, etcétera, y vamos a tener, sí, vamos a obtener un resultado de la configuración como tal, que va a ser aproximadamente 1, ¿sí? En el valor de voltaje. ¿Eso qué significa? Que si nosotros tenemos una configuración de tipo Darlington, generalmente el resultado del voltaje no vamos a tener mayor ganancia, va a seguir siendo el mismo dato de entrada como de salida. Eso es lo único que nos está indicando. ¿Dónde vamos a tener el valor de ganancia? Va a ser en la corriente. ¿Ya? Entonces, por eso también en la parte de amplificadores se hace énfasis a ambos, ¿no es cierto? Tanto a lo que es ganancia de voltaje como lo que es la ganancia de corriente. Entonces, vamos a ir viendo esa parte, ¿ya? Ok, vamos a ir viendo un poquito más. Esto es lo mismo, ¿no? Entonces, los parámetros, por si acaso, siempre nos van a dar como referencia. Ya, esto también un poquito en clase se les ha indicado para que ustedes también lo tomen en cuenta, ¿no? Que sería el valor de RE, ¿sí? Que tenemos un voltaje de referencia, no se olviden eso, que es 26 milivoltios, ¿ya? 26 milivoltios sobre lo que es la corriente del emisor, ¿ya? Entonces, para calcular RE, siempre utilizamos esa referencia de 26 milivoltios. Pero también para que no se queden con la duda, como les digo, les voy a mandar un pequeño formulario el día de hoy para que puedan resolver los ejercicios que se les ha dado en la plataforma en forma resumida, ¿no? Entonces, en el libro, claro, les explica paso a paso, pero también, digamos, para que ustedes lo hagan de una forma más directa, entonces tal vez quieren ver las fórmulas, pero ahorita yo les estoy explicando también de dónde sale cada información que nos está mostrando, ¿no? A veces eso nos quedamos, pero ¿y de dónde ha salido este valor? Yo no conozco este valor, entonces, para que no se queden con esa duda, entonces por eso les estoy indicando, ¿no? El valor de 26 milivoltios es un valor fijo, ¿ya? Es un valor fijo, que este valor no es que, digamos, si yo tengo un transistor en este momento y tengo un transistor en otro momento, entonces va a cambiar. No, es un valor estándar, es un valor fijo que nosotros utilizamos como referencia para encontrar la resistencia interna, ¿ya? En este caso, la resistencia del emisor. Por eso los valores que nos salen son bajitos, ¿no? Entonces yo les había indicado en la clase pasada que siempre vamos a tener un ruido, ¿sí? En cuanto tengamos lo que es la parte de amplificadores. Y ese ruido se manifiesta en lo que son las resistencias internas, ¿no? Entonces, mientras más alta sea mi resistencia interna, entonces eso es lo que me va a provocar mayor cantidad de ruido, ¿ya? A ver, enseguida vamos a continuar.
Ok, continuamos entonces. Entonces, como les digo, estos valores de resistencia generalmente son valores bastante bajos, ya, dependiendo de la configuración que nosotros tengamos, ¿sí? Si ustedes se fijan, las impedancias de salida también son bajas y están dadas en ohmios, ¿no es cierto? 2.53, 1.27, etcétera. Son valores que sí, de cierta forma, tienen que existir, ¿no? No hay ningún dispositivo electrónico que no tenga una resistencia interna, que tenga un valor nulo, por así decirlo. Entonces, pero eso no es cierto. En la vida real nos ha demostrado que mientras más alta, ¿sí? Mientras más alta sea una resistencia, tiene mayor probabilidad de ruido, ¿ya? Tiene mayor probabilidad de ruido. Entonces, eso también tenemos que tener un poquito de cuidado. Estos ya son transistores Darlington, igual como les digo, de otro tipo de configuración. Revísenlo, chicos, ¿sí? Revísenlo. Son ejemplos ya mostrados con las ecuaciones que ya les había indicado. Entonces, ustedes tranquilamente lo pueden volver a revisar y lo pueden volver a hacer, no hay problema. Ya, entonces, de acuerdo a la configuración que nosotros vayamos teniendo, podemos hacer los diferentes tipos de cálculo. Ok, acá también tenemos lo que son las ganancias de corriente, la ganancia de voltaje. ¿Cómo obtenemos, por ejemplo, lo que es la ganancia de voltaje? No se olviden que las ganancias son, en este caso, el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. ¿Y cómo calculamos el voltaje de salida y cómo calculamos el voltaje de entrada? Generalmente el voltaje de salida se lo hace utilizando ya sea lo que es las leyes, en este caso podemos utilizar divisores de tensión, podemos utilizar lo que es ley de Kirchhoff, la segunda ley de Kirchhoff, que en este caso nos podemos basar, por ejemplo, en este caso el voltaje de salida es igual a la corriente de salida por la resistencia que tenemos en el colector. Como les había dicho, ¿no? Dependiendo de la configuración que nosotros tengamos, entonces podemos ir realizando los diferentes cálculos, como en esta configuración. Luego, bueno, vamos a saltar un poquito esta parte, ¿ya? Vamos a saltar porque todas son configuraciones Darlington, ¿sí? Lo que nos interesa también, como les había indicado, es la parte de los amplificadores, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer la configuración que habíamos indicado anteriormente? Eso está en esta sección por si acaso. Es la 5.19, que es el modelo equivalente híbrido, ¿ya? Es el modelo equivalente híbrido y acá están las características, ¿sí? Las características que nos van a dar como referencia el valor de las H's. Si ustedes se han fijado en el ejercicio, tenemos valores de H que son referenciadas a esta parte. Les sugiero que lean la página 311. A partir de la página 311, ya ustedes van a poder visualizar de mejor manera esta sección, ¿ya? Como les digo, les voy a pasar las fórmulas, pero es en misión de ustedes revisarlas a detalle para que no tengan mayor duda, ¿no es cierto? Entonces, como les digo, el día de hoy vamos a tener una clase cortita y solamente se les va a dar algunas referencias para que no se queden con la duda. Ok. ¿Se acuerdan ustedes que hemos hablado de esto también en clase, ¿no? Entonces tenemos las configuraciones de tipo H, que son las configuraciones híbridas, por eso llevan el nombre de H, con el subíndice correspondiente, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un transistor cualquiera y su equivalente en lo que es emisor común es de esta manera. Ustedes automáticamente convierten un transistor en esta configuración y con eso ya podemos ir realizando los ejercicios que corresponden, ¿no? Dependiendo del tipo, si es NPN o si es de tipo PNP. Acá tenemos la configuración, pueden revisarlo. Esta es, por ejemplo, denme un segundito, la página 314. ¿Ya? La página 314, donde está la configuración ya realizada. Acá está, ¿no es cierto? HIE es igual al valor de beta por RE. HFE
es el mismo valor del beta en CA. Y acá están las configuraciones, ¿sí? Donde están también las fórmulas de referencia para realizar lo que son los diferentes ejercicios. Aquí está el ejemplo, chicos. Aquí está el ejemplo, ¿ya? En emisor común, entonces nos da los datos de referencia y esto mismo ustedes lo pueden realizar, pueden revisarlo nuevamente. Como les he dicho, el valor de 26 milivoltios ya es un valor dado, ¿sí? Y el valor de la corriente del emisor, ¿sí? Es un dato también que se les puede dar o se les puede pedir que ustedes mismos calculen. En este caso, también el valor de HIE, como les he dicho, el valor de beta, ¿sí? Multiplicado por RE, ¿ya? Y como ya tenemos el valor del resultado, simplemente son multiplicaciones que nosotros tenemos que encontrar de esa manera. El valor de RO, ¿sí? Es 1 sobre HOE. Estas ecuaciones también las van a encontrar en el documento que les he mostrado el día lunes, ¿sí? Ahí hay una tablita mucho más específica con todas las ecuaciones que se pueden utilizar y aquí también están los datos de forma fija para lo que es encontrar estos valores, ¿no? Entonces esta es la configuración, ¿sí? En ambos casos, ¿ya? Por favor revísenlo de tal manera que ya vamos a encontrar eso, ¿no? Y aquí está el ejemplo de polarización fija, ¿sí? Que también tenemos ahí un ejemplo para que ustedes lo puedan revisar. Encontramos de cómo calcular el valor de ZI, de ZO, y con esos mismos datos podemos encontrar lo que es el valor de la ganancia de voltaje. Y para encontrar el valor de la ganancia de corriente, entonces hacemos esta operación también. Aquí están las ecuaciones, jóvenes. Les voy a repetir la página, que sería la 317. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, esa sería la información, ¿sí? Que también quería aclararles para que ustedes no se queden con esa duda, ¿no? Y acá también tenemos un par de ejemplos. Lo bueno de este texto es que tenemos varios ejemplos y ustedes mismos los pueden revisar. Acá está, ¿no es cierto? El valor de HFE, HIE, HOE. Entonces, todos los datos y toda la información están acá. Y esto también pueden tomarlo como referencia para resolver, porque aquí está el valor de lo que es la impedancia de entrada, de salida, la ganancia de voltaje, la ganancia de corriente. ¿Sí? Ok, eso sería, jóvenes. Acá tenemos también otro ejemplo. La configuración que les he dado, si más no me equivoco, es por divisor de voltaje y es de características similares a la otra configuración. Entonces también tranquilamente ustedes lo pueden resolver con estas ecuaciones que están acá. No sé si tienen alguna duda, pregunta de esta última parte. Esto, digamos, como les digo, con el fin de aclaración, ¿no? Entonces, esta clase extracurricular más que todo era con fines de aclaración para que ustedes también puedan revisar el texto que corresponde, ¿no? Tal vez alguna pregunta, duda, jóvenes. Aquí está por si acaso las fórmulas como les había indicado, ¿no? En la página 319 para que ustedes lo tengan en cuenta. Ya. Entonces, como no hay ningún comentario, nada que tengan en este momento, entonces hasta acá concluiríamos con la clase y bueno, les deseo suerte en su examen y repasen, ¿no? Revisen y también cualquier situación adicional, entonces me escriben al chat. Buen día, disculpe que le corte. ¿Va a ser la misma modalidad para el examen que tuvimos en el primer parcial, parte teórica y después parte práctica, o esta vez solamente va a ser pura práctica? No, vamos a tener ambos.
Vamos a tener parte teórica y parte práctica. Para la parte práctica se les va a dar ejercicios. Para la parte teórica igual, va a haber conceptos y también algunas preguntas relacionadas con lo que es algunos cálculos, pero cálculos así bastante cortos para que ustedes lo puedan realizar también en el tiempo que corresponde. Ya, muchas gracias, Inge. Gracias. Ok. Y disculpe, la práctica, ¿hasta cuándo es? ¿Hasta el martes, verdad? ¿O lunes? Sí, Creo que decíamos. ahí tienen la fecha, pero no es esta mañana, se les está extendiendo un poquito más el tiempo, ¿sí? Para que ustedes también lo puedan hacer con calmita. ¿Hasta qué día lo voy a extender? Ya. Hasta el miércoles se les va a extender. Ya está bien, gracias. Ok, Miércoles 23:59, ¿no, Inge? exacto. Ok, Inge, todo claro, gracias. Ok. Listo, chicos, que tengan buen resto de jornada. Chao, chao. Hasta luego, Inge.